Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Jesús, gracias por rescatarnos de nuestro pecado y nuestra vergüenza. Canta, de mi pecado me rescataste, en tu gloria cadena cero. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque con su sangre Él nos rescató y Él todo lo que hace lo hace bien y por el bien de nosotros. Así con sus palmas. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperada, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces
yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano dará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano dará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano dará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, pueden tomar sus asientos. Bienvenidos a LeBron Drive. Somos una iglesia en 2 idiomas con la visión de algún día tener un tercer idioma para poder alcanzar a nuestra comunidad mejor. Qué bueno que está acá con nosotros, y si usted nos está visitando por primera vez, por favor siéntase como nuestro invitado especial. Familia LeBron, ¿por qué no le damos un aplauso a todos aquellos que nos están visitando en este día? Quiero tomar un par de minutos para llamar su atención a 2 cosas que recibieron en la entrada. La primera cosa que recibieron es la tarjeta de conectar como esta, donde si usted nos comparte sus datos, su contacto y cómo nosotros le podemos servir, nos ayuda a nosotros servirle a usted de mejor manera. También en el lado de atrás hay un lugar donde usted puede poner si tiene alguna petición para que podamos estar orando por usted. En esta semana el equipo pastoral va a estar orando por usted. Al final del servicio pueden depositar estas tarjetas de conectar en las cajas negras que están en la salida, o si usted está aquí por primera vez, se la puede entregar a una persona que va a estar en las mesas de bienvenida y le van a dar un regalo especial por estar acá con nosotros. Entonces, por favor, entréguenselo a ellos. También a la entrada recibieron un sobre como este, donde pueden seguir adorando a nuestro Señor, dando de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Pueden poner aquí lo que va a contribuir y luego lo deposita en las cajas negras que están en la salida también. O si prefiere dar electrónicamente, puede dar en lebondrive.org/dar y así dar con su información bancaria. ¿Ok? En el Salmo 148, el salmista nos exhorta a toda la creación a adorar a nuestro Dios, porque Él nos hizo, somos hechura suya. Y saben, el día de mañana aquí se ha estado hablando mucho que va a haber un eclipse del solar, y todos están hablando de eso y todos están fascinados por lo que significa eso. Pero ¿quieren saber algo? El Dios que nosotros servimos
es el que creó todo, incluyendo todo eso de la ciencia, de lo que va a suceder con ese eclipse. Y nosotros tenemos ese privilegio de adorar a ese Dios, ¿saben? Entonces yo quiero hacer algo. Quiero que todos nos pongamos de pie y quiero leer todos juntos el Salmo 148, donde el salmista, como dije, nos exhorta a toda la creación a adorar a nuestro Dios, porque Él nos hizo a nosotros. Entonces yo voy a leer el primer salmo, luego quiero que ustedes me ayuden con el segundo, y así nos vamos a estar turnando hasta llegar al verso 14, y lo vamos a leer todos juntos, ¿ok? Dice el Salmo 148, verso 1: aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas. Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. Los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Todos juntos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a Él cercano. Aleluya. Nosotros somos criaturas de Dios. Él nos hizo a nosotros, y con ese mismo espíritu vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Si nos ponemos a pensar en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nunca habrán las suficientes palabras para agradecerle por su fidelidad. Él es bueno y Él es fiel. Cantemos todos juntos. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad.
Dios, tú eres fiel. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Canta, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Leamos todos juntos Filipenses 4 del 6 al 7 que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, familia de la Bond Drive. Gracias por estar aquí con nosotros en este día, adorándole al Señor. Pero no queríamos desaprovechar la oportunidad de celebrar lo que Dios hizo el domingo pasado. Así es, mucho por qué celebrar. Pues el domingo pasado tuvimos la mayor asistencia en los últimos 2 años. Tuvimos el honor y el privilegio de recibir con mucho amor a 202 personas en ambos servicios. Pero eso no queda ahí, todavía falta más información por darles. ¿Les gustaría saber? Sí. Amén. 10 de esas personas decidieron cambiar sus vidas, darle una transformación, y esas 10 personas decidieron seguir a Jesús como su Salvador. Amén, eso también es digno de celebrar. Y yo quiero aprovechar, queremos aprovechar más que nada el momento de celebrar también a cada uno de ustedes. Aparte del gran número de personas que estuvieron con nosotros y lo más importante, que entregaron su vida a Jesús, una de las cosas que a mí me llenó de satisfacción es cómo cada uno de ustedes se dispusieron a servir en ese segundo servicio, y no solo en el segundo servicio, sino que aquí estaban desde muy temprano algunas personas, así que muchas gracias, y ustedes también se merecen un aplauso fuerte. Gracias, amada, por venir aquí a celebrar juntos. Queríamos aprovechar la oportunidad de hacerlo aquí los dos delante de ustedes. Yo no sé si en algún momento en tu vida te has preguntado por qué crees en lo que crees. O si en algún momento te has encontrado en una situación en la cual te da vergüenza, te da pena decir que crees en Jesús y que eres un seguidor de Jesús por miedo a lo que las demás personas dirían acerca de ti, y que no te sientes completamente cómodo en poder comunicar tu fe, porque en realidad no sabes qué es lo que la gente puede pensar de ti, y porque en realidad tú no te sientes verdaderamente seguro acerca de lo que crees. Hoy vamos a comenzar una nueva serie basada en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, que nos da este recuento, esta historia, este Evangelio nos da la certeza de lo que creemos acerca de Jesús. Este libro nos da las bases o nos da las razones suficientes para poder tener fuerza y sentirnos cómodos y empoderados acerca de lo que nosotros creemos. Así de que si tú en algún momento te sentías con duda, o si ahorita estás explorando apenas tu fe y que todavía no estás seguro si esto es algo que te gustaría abrazar y hacer parte de ti, si eres nuevo en la fe, o si todavía en realidad ni siquiera eres parte de este movimiento de ser un seguidor de Jesús, entonces qué bueno que estás acá, y creo que hoy será de mucha ayuda, porque vamos a
aprender y a darnos algunas razones, de hecho 4 razones por qué es que nuestra fe es algo digno de celebrar y a la misma vez nos podemos sentir cómodos con nuestra fe y poder hasta aún poder compartir con los demás. En este nuevo inicio de esta serie, hoy este domingo y los próximos domingos estaremos viendo a Jesús, que es alguien digno de conocer, alguien digno de conocer, pero para conocer a Jesús necesitamos esto tan importante en nuestra vida, que es la fe. Y por eso hoy quiero que hablemos acerca, bajo el tema, una fe informada, una fe informada, que si queremos creer y queremos seguir a Jesús, necesitamos fe. Pero quiero que abordemos este tema desde una manera como lo podemos observar en la Biblia y no necesariamente como es que usualmente se habla de este tema, porque de la fe se habla muchas veces como que es algo que uno tiene que creer a ciegas, como que los que tienen fe simplemente están llenos de simplemente un deseo porque las cosas cambian, pero en realidad la fe va mucho más allá de eso y ese es un tema muy importante para ti y para mí. Aunque lo reconozcas o no, la fe es algo muy importante. Aún las personas que ni siquiera están conscientes de por qué es importante la fe, tienen fe. La pregunta es, ¿en qué es que tienen su fe puesta? Aún las personas que no consideran la religión algo relevante para sus vidas y que en vez de que sea algo relevante la ponen por un lado o la quieren ridiculizar, hasta esas personas tienen fe. ¿Sabías eso? Tal vez no en la religión o en un Dios, pero tienen fe en su metodología. Si estamos hablando de la ciencia, ellos creen y ponen su fe en el método científico y ponen su fe en la ciencia, ponen su fe en la materia, en lo natural. Y hay una filosofía de pensamiento, el materialismo, o sea, no en el sentido de propiedades, sino el materialismo de que tiene que todo ser bregado y canalizado por la materia únicamente. Y si no se puede probar con el método científico y la ciencia, entonces nada existe, ni siquiera es digno de explorar. Pero eso también es una fe, porque están poniendo fe en su sistema de pensamiento. Las personas tienen fe muchas veces en las cosas que ellos tienen y que piensan que eso les puede dar la satisfacción. Pero también hay otro tipo de personas que tal vez la religión es irrelevante para ellos porque, pues, por ejemplo, los artistas ponen su fe en sus talentos y ponen su fe en sus conexiones, porque eso es lo que les da sentido a su vida. Y tienen la fe en algo. Los deportistas ponen la fe en su cuerpo y ponen la fe en sus managers y en sus contratos, porque eso es lo que les va a ir posicionando y dando la mejor vida que ellos tengan. Cualquier persona, en cualquier área de su vida, tiene fe. La pregunta es, ¿en qué es que tienen esa fe puesta? Para el seguidor de Jesús, para ti y para mí, hay algo diferente. De hecho, la fe es muy importante y lo que pasa es que nosotros sí la reconocemos. Reconocemos que es algo muy importante y la Biblia dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que le buscan es necesario que reconozcan que existe y que el Señor es galardonador de los que le buscan, lo cual es algo grandioso en varias cosas de ese verso. No es ese verso que voy a predicar, pero está hermoso ese verso de la fe. Una es de que Dios espera o que tú necesitas tener fe para seguir a Dios. Y la otra es de que Dios te va a galardonar, te va a premiar si le buscas, porque eso es lo que la Biblia dice, que la fe es algo muy importante. Entonces, y es aquí en donde como seguidores de Jesús o en el cristianismo, nosotros abordamos la fe diferente y eso yo creo que el cristianismo se separa, se destaca, se hace diferente de toda la mayoría de religiones. No importa cualquier religión del mundo quieras comparar, el cristianismo hace la diferencia en el sentido de que la fe no es una fe ciega. En cualquier religión, de hecho, los líderes de esa religión disuaden a las personas a que exploren y que cuestionen su sistema de creencia. Y de hecho hasta se pueden meter en problemas si andas cuestionando al líder. A mí me puedes cuestionar
no hay ningún problema, tienes la libertad y puedes cuestionar cualquier líder religioso en el cristianismo. A mí si me cuestionas, yo no tengo ningún problema que me cuestiones. Simplemente estaremos de acuerdo de que, y yo voy a estar tranquilo con que tú estés erróneo. No hay ningún problema con eso. De hecho, en el cristianismo estoy jugando. Podemos hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca de ciertos temas, pero el cristianismo se anima, de hecho, a que busques, a que explores, a que crezcas, que cuestiones. ¿Por qué? Porque la fe sabemos que es algo mucho más que simplemente una fe ciega. Y hoy quiero que hablemos acerca de este tema de una fe informada. Y lo vamos a hacer basado en un pasaje, como en los primeros 4 versos del libro de Lucas, es en donde exploraremos de que la fe que nosotros tenemos es una fe informada, no una fe ciega. Recuerdo que cuando era joven, tenía 16 años, yo no era un seguidor de Jesús. Y yo estaba viviendo simplemente con mi papá. Mi mamá vivía todavía en El Salvador, el país donde nosotros somos. Y mi papá y yo vivíamos en San Francisco. Y mi mamá, en su afán de que yo conociera a Jesús, de que yo experimentara a Jesús, me mandó una Biblia hacia San Francisco, con el afán de que yo la leyera. Y como un mal hijo que yo era en aquel entonces, le dije básicamente por teléfono: mamá, gracias por el regalo, pero quiero que sepa que yo no voy a leer la Biblia. Y decía: ¿y por qué, hijo, tienes que leer la Biblia? No, y es que este es un libro escrito por hombres. ¿Y por qué voy a poner mi fe yo en algo que los hombres creyeron? Y quizá esa es la posición que algunas personas tienen en la actualidad y que cuestionan la Biblia y que cuestionan la palabra de Dios, la veracidad de la Biblia, simplemente porque supuestamente fue escrito por hombres. Y eso es cierto. No fue escrito por aliens, ni fantasmas, ni nada. Era necesario que fueran escritos por hombres como nosotros para poder entenderlo en un lenguaje que nosotros lo pudiéramos comprender. Entonces, y eso era mi perspectiva de la Biblia. Ahora me doy cuenta de que simplemente estaba hablando basado en la ignorancia. Me doy cuenta de que simplemente no sabía cuestiones como las que vamos a aprender hoy. Es que nunca había leído la Biblia. Y las personas que usualmente dicen eso de la Biblia, quizá nunca han leído la Biblia. Solo están repitiendo lo que han escuchado. Solo están repitiendo lo que han escuchado. Porque como veremos hoy, veremos que lo que la Biblia narra y lo que dice en los libros de la Biblia no es un libro místico, no es un libro de leyenda, no es un libro que está basado y escrito como por mitos. Y es más, ya no puedo seguir esperando para leer este 4 versos para que vean a lo que me refiero. Dice Lucas 1 al 4. Voy a leerlo y después voy a explicar estas cosas, ¿ok? Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Esta es la introducción. Está comenzando el libro de esta manera. Dice: tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas escribiéndole a esta persona que se llama Teófilo. Y esta es simplemente la introducción. Este es básicamente el resumen una manera de introducir a la introducción, básicamente. Es como una sinopsis de lo que está a punto de narrar. Y le dice cómo es que él ha llegado a eso y cómo cuando uno hace un proyecto, por ejemplo en la universidad, te dicen los maestros los parámetros del proyecto y te dice tienes que citar fuentes, tienes que seguir este proceso. Bueno, eso es lo que Lucas le está diciendo. Y esa introducción es básicamente una introducción que los historiadores hacían cuando están a punto de embarcarse en un proyecto y en una
escritura, hacían una introducción. Es lo que Lucas está haciendo en este pasaje. Pero hay muchas cosas interesantes en estos 4 versos. En primer lugar, el primer verso dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. O sea que Lucas está comenzando y diciendo, yo no soy el primero que ha escrito eso. Yo soy uno más de lo que ha escrito esto. Posiblemente Lucas es el tercero de los evangelios que fue escrito. Mateo y Marcos ya eran escritos y quizá Lucas, lo que se supone es que Lucas utilizó los evangelios de Mateo y Marcos para poner en orden lo que él escribió en Lucas. De hecho, el evangelio de Lucas es el más grande, es el más extenso. ¿Por qué? Porque él era un historiador. La manera como está escrito es como un documento de historiadores. Entonces, pero él dice poner en orden, o sea, como compilar toda la información, ya sea de que por lo que está leyendo de otros que han escrito esto, o que él ha investigado, ha hecho entrevistas a otras personas que saben de estas cosas. Lucas no era uno de los apóstoles, eso es importante. Cuando escuchamos de Lucas, pensamos que es uno de los apóstoles porque es uno de los evangelios más importantes. Lucas, de hecho, no era ni siquiera judío. Lucas era gentil, era de un grupo diferente. Pero el Señor le llamó. El Señor lo llamó y lo transformó. Pero si notamos, en la última frase ahí dice, estas cosas que son muy ciertas. Y es ahí donde nosotros creemos, basado en lo que él escribió, es que nos da la certeza de nuestra fe. O sea que lo que estamos a punto de leer son cosas certeras y podemos tener la seguridad de que lo que creemos es verdadera, porque dice las cosas que son entre nosotros, que son muy ciertas. Y esa palabra ahí es que viene la idea de esa seguridad. Y cuando hablamos de estas cosas, a veces me pregunto, ¿a qué cosas se refiere Lucas? Bueno, a todas las cosas que competen a Jesús. Desde el nacimiento, como vemos y veremos adelante en los próximos domingos, desde el nacimiento de Jesús y todo lo que envuelve su nacimiento, hasta su muerte, resurrección y ascensión. Recuerdo cuando estaba en la universidad y un maestro decía de que el evangelio es el nacimiento virginal de Jesús, su crecimiento y su vida perfecta, intachable, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión y una promesa de que Él regresará. Y yo decía, esa definición del evangelio es muy compleja. Para mí el evangelio es la resurrección. Y ya saben cómo es que a veces, o sea, yo me emociono mucho de la resurrección, ¿no? Porque es que la resurrección de hecho es, yo creo que así como dice el profesor, el evangelio cubre todo eso, la resurrección es la base de todo eso. Pero yo no entendía por qué. Pero es que en realidad el evangelio completo es desde el principio hasta el final. Porque si no tuviéramos el nacimiento virginal de Jesús y si no tuviéramos cómo es que Él vivió y las cosas que Él dijo y las cosas que Él enseñó, sus promesas, su muerte, su resurrección, todo eso es necesario y eso es lo que Lucas está diciendo. Todas estas cosas son ciertas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que saber acerca de nuestra fe, la primera de ellas es que nuestra fe se basa en eventos y datos históricos verificables. Nuestra fe se basa en eventos y datos históricos verificables. No son cuentos, no son mitos, no son ocurrencias. Son eventos y datos históricos que se pueden verificar. De hecho, en el siglo XIX, y bueno, comenzaba desde el siglo XVIII, hubo un movimiento en Europa que después de la era del Renacimiento y cuando el conocimiento se expande, empiezan a criticar la Biblia. Estamos hablando de hace 200, 300 años. Y empiezan a cuestionar la Biblia y empiezan a decir que esto no es verdadero, de hecho. Y habían teólogos
que se dedicaban y eran estudiosos de la Biblia, pero simplemente no creían en la Biblia completamente. Y no solo teólogos, sino de que en diferentes ámbitos de la cultura se dedicaban a desacreditar lo que la Biblia dice. Y entre ellos estaba un arqueólogo e historiador que se llamaba Sir William Ramsay. Sir William era un historiador que él decía, pues venía de una familia catedrática y se dio a la tarea como historiador a desacreditar la Biblia. Como historiador y arqueólogo, él tenía las herramientas necesarias para refutar lo que la Biblia decía. Y dice, voy a comenzar con los libros más históricos y una vez refute eso, todo se cae y se va por la basura. Entonces, y los libros más históricos de la Biblia, del Nuevo Testamento específicamente, hay otros más históricos, así que, pero enfoquémonos en el Nuevo Testamento, es Lucas y Hechos. La vida de Jesús y lo que los apóstoles hicieron. Por eso se llaman los Hechos de los Apóstoles. Entonces cubren como 7 décadas de historia. Y dice, con que refute esto, eso es más que suficiente. Entonces él se dio a la tarea a estudiar el libro de Hechos específicamente y a visitar todos los lugares que Lucas menciona en Hechos y las ciudades que menciona en Hechos. Y cuando empieza a poner en práctica su disciplina de la arqueología y empieza a darse cuenta de que en el libro de Hechos y Lucas no se encuentra ningún error histórico ni arqueológico, sino de que lo que hace es que confirma todo lo que Lucas había escrito. No había manera como refutarlo. Ningún error, dice. Y es más, y categoriza a Lucas como el mejor historiador del primer siglo. En el primer siglo había muchos historiadores, judíos, romanos. Josefos era uno de ellos, un historiador judío. Pero un historiador como Lucas y tan detallado, con lujo de detalles que había escrito, era el mayor de ellos, era Lucas. Dijo que este era el recurso más viable para poder entender lo que había sucedido en el primer siglo. ¿Por qué? Porque los eventos y los datos que la Biblia muestra son verificables. Pero dice, sigue Lucas hablando en el verso 2. Dice, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra de Dios. O sea que desde el principio, como dije, que posiblemente desde el nacimiento de Jesús y todo lo que estaba en torno acerca de ese nacimiento, y vamos a ver eso en las próximas semanas, pero él dice testigos oculares, o sea que fueron personas que estuvieron presentes en todo eso que él narraba. No era que se imaginaba o que eran inventos de las personas, sino que ellos lo habían visto. Entonces, lo que sabemos es que habían no solo los apóstoles, sino que habían cientos de apóstoles, de discípulos que eran testigos oculares de todos estos eventos. Y de hecho, Juan 1:1 habla, Juan el apóstol ya es otro de los apóstoles, cuando él escribe en su primera carta dice, lo que existía desde el principio, miren cómo comienza él, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. O sea, no es como que he visto de visiones, porque algunos argumentan eso, sino que con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, o sea, que lo apreciaron, y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Eso es lo que Juan habla como testigo ocular y cómo describe aquella experiencia. O sea, de que no eran inventos de los apóstoles ni de los seguidores de Jesús, sino que lo describen de tal manera. Pero lo interesante de este verso 2 también que leímos es que dice, Lucas describe a los testigos oculares como ministros de la palabra.
ministros de la palabra. O sea, esta palabra, estas dos palabras hacen una frase que describen a los testigos oculares como que eran siervos, personas que no tenían voluntad propia para someterse a la voluntad de esta palabra. Y ahí la palabra es logos, o sea, este mensaje. Curiosamente, yo pensé cuando vi palabras, yo creí que se refería al Evangelio, pero no es el Evangelio, sino de que se refiere al mensaje, este mensaje de Jesús. O sea, que el mensaje de Jesús no solo es las buenas noticias como el Evangelio, sino que cumple todo desde el principio hasta el final. Pero Howard Marshall, que es un comentarista del griego del Nuevo Testamento, él describe esta frase de una manera espectacular porque expande un poco más con respecto a esa idea de ministros de la palabra o siervos de este mensaje. Dicen, no eran propagandistas de sus propias visiones sobre lo que sucedió con Jesús. O sea, que ellos no estaban interesados a decir, esto es lo que yo pienso y andarse debatiendo entre ellos. No, ellos no era eso lo que ellos estaban diciendo, sino que habían puesto sin reserva sus personas y trabajo al servicio de la causa de Jesús. O sea, de que ellos se habían subyugado, se habían sometido a ese mensaje de compartir hacia los demás. O sea, que lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, no es un cuento de hadas, no es una leyenda, sino de que podemos tener la certeza de lo que nosotros creemos. Y por eso es que nuestra fe es una fe informada. No es una fe ciega. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe informada por personas que vieron. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe informada porque personas que vieron. Esa es la realidad. Tu fe no es una fe ciega. Tu fe es una fe que es respaldada por personas como tú y como yo, que pudieron ver, que pudieron palpar, que pudieron sentir. Alguien dijo en algún momento, y si Dios es real, ¿por qué no se aparece ahora en la actualidad para que todo el mundo sepa que es real? Lo hizo hace 2000 años y lo crucificaron. ¿Y cómo puedes creer en una persona que no puedes ver, que es Jesús? Bueno, tal vez yo no lo vi, pero sí hay cientos de personas que sí lo vieron con sus propias manos y escribieron. Por eso es que el estudio de la palabra es tan importante y por eso es que nuestra fe no es una fe ciega. Y sigue el historiador Lucas en el verso 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírselas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. O sea que dice que me es necesario, me ha parecido conveniente porque es necesario que estas cosas sean escritas de una manera que dé certeza a las personas para poderlas compartir con los demás. Y es aquí donde vemos a esta persona que se llama Teófilo. En primer lugar, Teófilo, el nombre significa como amigo de Dios o alguien que ama a Dios. ¿Y por qué es que Lucas abordó esta gran tarea de escribir esto? Son muchas conjeturas porque nunca se dice nada más de Teófilo, sino que solo aparece acá, que es a la persona a quien Lucas le envía este documento o le dedica este documento. Y se piensa de que Teófilo era alguien que era una de las personas muy importantes en el Imperio Romano, ya sea en Roma o en otra ciudad. Y que Lucas simplemente estaba mandándole este documento porque él había puesto su fe en Jesús y que posiblemente Teófilo era quien estaba financiando ese proyecto porque este proyecto no era algo sencillo. Y eso es algo que la gente hacía, la gente de influencia, la gente de gran eminencia, como en los días de hoy.
están interesados en documentarse, están interesados en desarrollarse. Y tener algo por escrito como los evangelios por Lucas era algo grandioso, y quizá esta persona lo había encomendado a Lucas a que hiciera este proyecto. Entonces, por eso es que él se le dedica o le escribe estos documentos. Pero noten que dice acá, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. O sea, de que Lucas no solo dijo, ok, ya me hicieron esta tarea y empezó, y es que no se podía hacer. Por ejemplo, ahora pones en Google y empiezas a investigar y escribes. No. Él lo hizo con diligencia. Y él empezó a investigar, empezó a entrevistar posiblemente a los testigos. Como dije, él no estuvo ahí con Jesús, pero estuvo con el apóstol Pablo por muchos años. Lucas empezó a acompañar al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Sabemos eso porque en Hechos 16 vemos cómo él escribe Hechos, Lucas escribe Hechos, y todos los capítulos, 15 capítulos, empieza a decir cómo es que estaban sucediendo las cosas y cómo los apóstoles estaban obrando, el Espíritu Santo lo estaba utilizando. Y hasta en Hechos 16, él empieza a incluirse en la narrativa. Decía, por ejemplo, en el verso 13, dice que Pablo y Bernabé fueron encomendados por la iglesia y fueron a la siguiente ciudad. En el 16 ya empieza a decir, estando en Macedonia, Pablo recibió una visión y entonces decidimos ir a este lugar. Él empieza a incluirse y creemos de que es en ese momento cuando él se incorpora al equipo de Lucas, específicamente en la ciudad de Troas. Entonces él estuvo ahí con Pablo. ¿Y por qué es importante? Bueno, Pablo dice que a él se le apareció Jesús como a un hijo abortivo. Entonces Pablo recibió todas las instrucciones de Jesús por un periodo de tiempo, pero también sabemos de que Lucas, ya dije al principio de que él utilizó el Mateo, Marcos para respaldar su documento, pero entrevistó a personas como a Pedro, entrevistó personalmente a personas que estuvieron ahí presentes. Entonces, por eso es que dice, después de haberlo investigado con diligencia desde el principio, o sea, de que Lucas no se puso a escribir simplemente lo que había escuchado, sino de que empezó, este fulano dijo esto, este dijo esto, y empieza a ponerlo en orden, o sea, recompiló todo perfecto. Por eso es que cuando estudiamos Lucas, casi el 50%, específicamente como el 40% del contenido de Lucas, no lo vas a encontrar en los otros evangelios. Porque Mateo se enfoca a presentar a Jesús como el rey de los judíos. Marcos se enfoca a describir a Jesús como el siervo. Pero Lucas se pone y escribe acerca de Jesús como el Hijo del Hombre, esta persona ideal que es digno de conocer. Y por eso es que escribe todo esto. Entonces, algo más que podemos aprender acerca de nuestra fe es que nuestra fe se basa en documentos históricos cuidadosamente redactados. Se basa en documentos históricos cuidadosamente redactados. Esto es muy importante porque algunas personas tratan de desacreditar la Biblia diciendo que son escritos que no son serios. Pero honestamente, cuando una persona dice eso, simplemente muestra su falta de conocimiento con respecto a la Biblia o acerca de la historia. Porque, de hecho, los expertos en el griego describen el Evangelio de Lucas como una obra literaria maestra. El griego que Lucas utilizó es como leer el griego de Aristóteles o de Platón, que está más similar al griego clásico. Y solo el ejemplo es los primeros 4 versos que leímos.
¿Sabían de que esta es una sola oración en el griego original? Y por eso me gusta la nueva Biblia de las Américas, la versión que utilizamos, porque se mantiene. Si lees ahí, si ves en tu versión de la Biblia, es una sola oración. Solo personas que son pulidas, que son preparadas, pueden escribir así, de una manera tan compleja, pero también la estructura gramatical que utilizan. Lucas muestra una superioridad, el vocablo que utiliza, el léxico que utiliza. De hecho, ya sabemos de que él es el médico amado, que era un doctor por profesión, porque Pablo le llama así cuando escribe a la iglesia de Colosenses. El médico amado era un médico de profesión. Y sabemos también porque Lucas usa más términos médicos en este evangelio que aún el padre de la medicina. Hipócrates, que se sabe, Hipócrates se tiene como el padre de la medicina, personas altamente preparadas y que nos dejaron un legado hasta el día de hoy. Bueno, Lucas escribe más términos médicos que aún esta persona. Entonces, la manera como escribe la narrativa, si lees el Evangelio de Lucas, vas a ver que hay una fluidez de ideas, lo cual hace entender el lector de una manera más vívida y más real. Entonces, estos documentos, amigos, no son cosas sencillas. ¿Y por qué es importante que tú lo sepas esto? Que cuando estudiemos la Biblia la tomemos en serio. Y que haya un deseo para estudiarla más. Y que nos dé la certeza, la seguridad de que cuando alguna persona viene a querer hablar en contra de tu fe, con mucha gracia, simplemente ora por esa persona, porque hay otras barreras y otras cosas que están deteniendo a esas personas a creer. Usualmente ya no es, hasta el día de hoy, ya no es cuestiones intelectuales. Ya no es intelectual. Antes, unos siglos atrás podían decir de que sí, las personas que son mente cerrada y que no son serias son los que creen en la Biblia. No, hoy en la actualidad, tanto como la ciencia y cualquier otra disciplina, le da veracidad, o no es que le da veracidad, sino que afirma la veracidad de lo que la Biblia dice, tanto como la ciencia, los historiadores, arqueología. Entonces, eso nos debe dar confianza a nosotros. Pero dice el verso 4, el último verso, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y es aquí donde vemos que él menciona esta palabra, esta información, este contenido que estamos leyendo, estudiando en el Evangelio de Lucas, es la verdad. O sea, de que es ahí donde nosotros, si somos enfrentados con la verdad, es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O la aceptamos o la rechazamos. Porque esto puede ser conocimiento, información. Y muchas personas conocen y saben de la Biblia y saben más que cualquier persona en realidad, pero no se han sometido, no se han rendido y no han aceptado la verdad bíblica. Porque una cosa es saber y otra cosa es creer. Saber es saber que Cristóbal Colón existió, que George Washington existió. Eso es conocimiento. Pero ¿de qué relevancia o qué tiene que ver eso con tu vida? Eso no te sirve de nada. Eso es conocimiento. Ahora bien, no, pero yo creo. ¿En qué sentido crees? Pues, ¿crees en algún encuentro científico que hubo en el pasado? Ok, eso tal vez tiene relevancia para tu vida, pero relevancia eterna no tiene ninguna relevancia. Si crees en la verdad de Jesús, esa tiene relevancia en tu presente y tiene relevancia en la eternidad. Así de que nuestra fe no está basada en supersticiones, sino en la verdad. Porque Él dice ahí, para que sepas, para que conozcas, para que estés certero de la verdad. ¿No es lo que el pastor dijo? ¿No es lo que papá me enseñó? ¿No es lo que escuché
que esta persona en YouTube lo dijo, no es lo que este libro dice, sino lo que la verdad dice. Sabes que muchas veces nosotros creemos cosas simplemente porque alguien más nos las dijo y sin saber por qué. Por eso es que yo comencé este mensaje hoy preguntándote, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué has hecho esta tu religión, el cristianismo? No sé si han escuchado esta anécdota de una dama de hogar que estaba cocinando en su casa y cada vez que ella cocinaba pescado, por ejemplo, le cortaba la cola. ¿Ya han escuchado esa analogía? Le cortaba la cola. Entonces, y le dice el esposo, ¿y por qué le cortas la cola? La cola es rica. Bueno, pues yo, ya bien frita, hasta se va. Entonces, ¿por qué le cortas la cola? Ah, es porque como mi mamá me enseñó. Entonces, y le preguntan a la suegra, ¿y por qué le corta la cola al pescado para cuando lo fríe? Oh, es porque mi mamá me enseñó. Y así sucesivamente se fueron hasta la señora que comenzó a cortarle la cola al pescado, y la razón por qué le cortaba la cola al pescado era porque su sartén era muy pequeño. Y a veces nosotros repetimos cosas o creemos cosas sin tener las razones por qué creemos. Nosotros creemos porque la verdad de Jesús está bien datada en lo que la palabra de Dios dice. Y una cosa más para agregar que veo que es necesario en este momento. Hay un riesgo de, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, como lo acabo de hablar, de una manera más académica, y que lo hice intencionalmente para mostrar de que la Biblia no está en contra del rigor académico. De hecho, lo invita y lo necesita, de hecho, para poderle entender completamente. Pero es necesario aclarar que todo este proceso que Lucas utilizó y los escritores de la Biblia utilizó fueron gobernados, fueron dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña de que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, de que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios, el Espíritu Santo, estuvo manejando todo para que lo que se escribiera fueran directamente las ideas y las palabras exactas que Dios quería que se escribiera. Así de que cuando hablamos de la Biblia, así como lo acabo de hablar, eso es solo una parte de la historia. La otra parte de la historia es la intervención de Dios en la Escritura. Y ese es un tema para otro tiempo cuando hablamos de la inspiración de la Escritura. Pero para terminar, o en resumen, tenemos certeza de lo que creemos porque nuestra fe está informada por escritos y testimonios verificables. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. Que está basada en los escritos, o sea, en la Biblia, que plasma los testimonios y los escritos de personas que estuvieron allí presentes. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso que acabas de aprender? Si tú no eres un seguidor de Jesús, yo te reto a que después de haber escuchado esto, pongas tu fe en Jesús. Que lo hagas tu Rey y Señor y Salvador. Porque Jesús es alguien digno de conocer. Y has escuchado acerca de Jesús. Pero hay estas barreras que no te están permitiendo aceptarle. Te invito a que lo aceptes. Acepta la verdad. En general, ¿qué puedes hacer con todo esto que acabamos de aprender? Esa es la pregunta
claro, ok, ¿de qué me sirve toda esta información que el pastor me acaba de dar? Tengo una fe firme, tengo una fe certera, tengo que estos documentos son verificables, esto es grandioso, ok, pero ¿de qué me sirve todo esto? Si estaba preguntando esto, qué bueno, porque ahorita estás listo para recibir 3 cosas que puedes hacer con todo esto. En primer lugar, investiga y reflexiona sobre tu fe en Jesús. Reflexiona sobre tu fe en Jesús. ¿Qué tan firme es? Si viene el momento difícil a tu vida, ¿se va a sostener? Si viene alguien que es más preparado que tú, ¿vas a poder defender tu fe? Reflexiona sobre ella. Investiga y aprende cómo Lucas investigó por sí mismo, que no era un testigo ocular. Estudia la palabra de Dios. Hoy en día hay tanto contenido, hay tanto material. Para mí sería un gusto guiarte en qué puedes seguir investigando, proveerte material para que puedas crecer en la verdad. En segundo lugar, investiga y profundiza en el conocimiento de Jesús. No está ligado con lo primero. Después de reflexionar y te das cuenta de que necesitas crecer más, bueno, entonces investiga y profundiza más en el conocimiento de Jesús. Conócelo porque Él es digno de conocer. Conócelo como persona real en la historia de la humanidad, pero también conócelo como creador del universo, Señor de tu vida, Salvador de tu alma. En tercer lugar, comparte tu fe con otros. Espero que con lo que acabamos de escuchar, eso te dé una valentía para que puedas compartir tu fe con los demás, con tu colega, con tu jefe, con tus clientes. Poder compartir con los demás. Porque no es en balde que ya haya casi 2000 años de historia acerca de Jesús. Y no importa cómo a través de esta historia han querido ocultar la verdad o detener la verdad o hablar mal de la verdad sigue en pie. Y nuestra fe es digna de celebrar, pero también de compartir, porque es una fe informada. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros en este día. Sabemos que solo tomados de la mano de Dios es que podemos mejorar nuestras vidas. Y así que deseamos que lo que hayas aprendido hoy lo pongas en práctica con su ayuda. Queremos conectar contigo, así que contáctanos a través del correo electrónico que está en la descripción de este video, o si quieres que estemos orando por ti, puedes incluirla en ese correo electrónico, o si es una petición pública, también puedes escribirla en los comentarios de este video. Te amamos y esperamos verte en persona en cualquier otra oportunidad.